Apreciados hermanos, apreciados amigos, estamos una vez más con ustedes, dispuestos a compartir un ¿sabías qué? Estos ¿sabías qué? Estoy tratando de orientarlos para que ustedes reciban un estudio bíblico adicionalmente a que sepan que ¿sabías qué? En la Biblia hay algunas cosas que nosotros ignorábamos y precisamente este video abordará esta temática. Entonces, bienvenidos. Considerando el genuino derecho que tienen los miembros de la Iglesia de recibir instrucción clara, derivada de la revelación, quiero compartir con ustedes este estudio que tiene como propósito enseñar u orientar cuál debe ser la manera como nosotros debemos dirigirnos a Dios en nuestras oraciones. Antes de avanzar en el estudio, quiero recordarles a todos los miembros de la familia Emergencias Bíblicas que ya se pueden suscribir. Aquellos que deseen suscribirse a la comunidad, usted se preguntará, ¿y cómo me suscribo a la comunidad? ¿Aparece la palabra comunidad? No, no aparece la palabra comunidad. Aparece una palabra que dice unirse. Cuando tú pulsas allí en ese botoncito unirse, se te despliegan tres opciones. Tú eliges de esas opciones la que más se adecue a tu presupuesto. Ya está el primer contenido, el primer video exclusivo para la comunidad. Es para aquellos que se suscriban. Entonces, aquellos que se unan van a recibir este video que solo lo podrán ver los que se suscriban. Entonces, animamos. Yo quiero alentar a todos para que puedan acceder a este contenido que es premium y que solo los de la comunidad podrán observar. También ya les digo que los próximos videos que vamos a desarrollar en la comunidad son la implementación de una matriz o de un método para la acertada interpretación del texto bíblico. En este primer video que usted va a presenciar, que usted va a observar, solamente presento los prolegómenos o la introducción. Pero esta introducción es importante para poder entender el resto de la serie que vamos a desarrollar para la comunidad. Habiéndoles dado esta información, continuamos. Vamos a considerar tres pasajes bíblicos donde ocurre el uso de la palabra Abba. El pasaje de Romanos, capítulo 8, versículo 15. El pasaje de Marcos, el capítulo 14, el versículo 36, y el pasaje de Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 6, son los pasajes en los que específicamente se utiliza el término Abba. Y de estos pasajes vamos a tratar de explicar el significado para que ustedes puedan ya tener elementos de juicio, saquen conclusiones y tomen decisiones. En Marcos el capítulo 14 y el versículo 36 aparece esta expresión aramaica que es utilizada por primera vez por Jesús allí en Marcos 14, 36. Y entonces, como aparece por primera vez esta expresión aramaica, es prudente dirigirnos a este pasaje para dedicarle un poco de más atención a fin de conocer el uso que en el contexto cultural de su origen nos va a dar la idea de cómo se debe entender hoy, siglos después de su ocurrencia y separados, por supuesto, por un abismo cultural de enormes profundidades. Resumiendo, Marcos capítulo 14, versículo 36, utiliza por primera vez la expresión Abba. Y como allá en Marcos ocurre ese primer uso, es menester que miremos cómo es que el vocablo Abba se utilizaba y se entendía en ese tiempo, para que nosotros lo podamos entender hoy, después de miles de años, después que apareció el primer uso de la palabra Abba. Según el Talmud judío, el Talmud babilónico,
Cuando un niño es destetado, aprende a decir Abba, que significa padre, y aprende a decir Inma, que significa madre. Con el tiempo, entonces, el significado de la palabra se amplió, de modo que ya no era una forma de dirección utilizada por los niños pequeños, sino que también era utilizado por hijos e hijas adultos. Entonces, el carácter infantil de ese vocablo Abba disminuyó y cambió ahora para adquirir el cálido y familiar trato que podemos más o menos resumir con la expresión querido papá. Eso es lo que hoy el término Abba, utilizado en Marcos capítulo 14, versículo 36, significaría para nosotros. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Resumamos. Cuando Jesús hace uso en Marcos capítulo 14, versículo 36, del vocablo Abba, tiene en consideración el uso que los judíos le daban a ese término. Pero para nosotros hoy lo que significa es querido papá o querido padre, ¿vale? En ninguna parte, hermanos, del Antiguo Testamento usted va a encontrar el término Abba usado para dirigirse a Dios. Esto es clave. Los autores veterotestamentarios no utilizaron nunca el vocablo Abba para referirse a Dios. Por ejemplo, y una vez más hacemos uso del Talmud. El Talmud registra lo siguiente. Cuando el mundo necesitaba lluvia, nuestros maestros, los didáscalos, los profesores, por utilizar un término moderno, solían mandar a los escolares a preguntarle al rabino Hanán a Nechba, un rabino que vivió por allá en el siglo I antes de Cristo, y ellos, los alumnos, tomaban el dobladillo de la capa de ese rabino y le gritaban, querido padre, o sea, Abba, dame la lluvia. Y el rabino dijo delante de Dios, soberano del mundo, hazlo por el bien de aquellos que no pueden distinguir entre un Abba que puede dar lluvia y un Abba que no puede dar lluvia. Entonces, note usted, mi querido hermano, mi querido amigo, que el rabino usó la invocación respetuosa soberano del mundo en lugar del término Abba cuando se dirigió a Dios. Jesús usó este vocablo Abba al dirigirse a Dios el Padre en su oración en el jardín de Getsemaní. Abba Padre, dijo, todo es posible para ti. Quítame esta copa, pero no lo hagas como yo quiero, sino como tú quieres. Eso es lo que aparece en Marcos 14, 36. Al usar Jesús esta expresión, Jesús habla como cuando un niño hablaba con su padre. Este trato de Jesús hacia su padre, lo que reflejaba era la intimidad y la confianza que caracterizó su relación con Dios mientras desarrolló su misión aquí en la tierra. Aunque desde la eternidad los planes para salvar al hombre incluía el sacrificio de Jesús, la forma como Jesús se dirige al Padre es la de alguien que goza de una total y plena libertad para expresar sus sentimientos, sus emociones, de la manera más profunda posible, sin temor a recibir una reprimenda por parte del Padre. Y aunque Jesús sabía que debía morir, aquí utilizamos este aspecto pedagógico, su humanidad quería rehuir el compromiso. La humanidad no deseaba morir. Esto, repito, es una forma pedagógica de escindir las dos naturalezas que perviven en Jesús. Evidentemente, la expresión usada por Jesús no está orientada, hermanos, a enseñarnos cómo debemos llamar al Padre, sino está orientada a decirnos que debemos y podemos tener confianza de acercarnos a Él como lo haría un niño.
No importan las circunstancias en las que nos encontremos, podemos acercarnos a Dios de una manera confiada. Ahora, eso es la manera como debemos interpretar Marcos capítulo 14, versículo 36. ¿Y qué decir de los otros dos pasajes paulinos en donde aparece esta expresión? La sugerencia paulina que encontramos en Romanos el capítulo 8 y el versículo 15 y en Gálatas capítulo 4, versículo 6, no es que debamos llamar a Dios papito. Ese no es el propósito de Pablo. ¿Por qué lo digo tan enfáticamente? En primer lugar, porque conozco la vida de Pablo. No conozco un escrito extrabíblico o extra neotestamentario que me hable de Pablo. Capaz que sí lo haya, pero me baso en lo que el mismo Pablo habla de sí mismo y encuentro, y tú puedes encontrar, que Pablo es un erudito. Por ser fariseo de origen, él tenía un claro concepto en la diferenciación entre la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. La trascendencia de Dios, entiéndala usted, mi querido hermano y amigo, como esa cualidad que hace de Dios un ser grande, gigantesco, completamente infinito, muy distinto a sus criaturas. Por el otro lado, la inmanencia evoca esa intimidad, ese acercamiento que tiene Dios con nosotros. Por eso los profetas o el profeta puede decir, refiriéndose al llamado que Dios nos hace a nosotros, con cuerdas de amor. Dice el profeta Jeremías, te he hablado, te he llamado. Esa es una manera de referirse a la inmanencia de Dios. Entonces, y retomando la idea, Pablo no está enseñando en esos dos pasajes ya mencionados que debemos llamar a Dios papito. No, sino que él hace uso de lo que para los judíos cristianos del primer siglo entendían con el significado familiar de la palabra Abba. Es decir, nosotros podemos acercarnos y dirigirnos a él con confianza, tal como lo expresa la epístola de Pablo a los Hebreos en el capítulo 4 y el versículo 16. Podemos acercarnos a Dios con la confianza que un niño tiene con su padre. En ambos pasajes, Pablo viene oponiendo la esclavitud y servidumbre romana a la libertad en Cristo, obtenida por adopción espiritual. Esta libertad nos permite acercarnos confiadamente a Dios. Por eso él va a escribir: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. A eso es lo que Pablo viene hablando. Esta libertad nos permite entonces acercarnos a Dios como lo hubiera hecho un niño de esa época al acercarse confiadamente a su padre, sin importar si este padre fuera el emperador, el gobernador, el rey, el príncipe. Tratemos de ilustrar esto en términos modernos. Algo similar ocurre con nosotros. Por ejemplo, el presidente de un país, voy a hablar del presidente saliente de Colombia, Iván Duque, él tenía, en el momento en que comenzó a ser presidente, tenía unos niños pequeños. Pueden ustedes estar seguros que los niños, aunque le digan que existe un protocolo porque el papá está en una reunión de ministros, está en una asamblea, en lo que sea, si el niño ve a su papá, esos niños tiernos que no entienden de protocolo, pueden estar seguros que puede salir corriendo, papá, 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 y se le va montando tranquilamente a su padre, aunque sea presidente. El presidente lo dirá, no, no, por favor, ¿no está siguiendo el protocolo? No. Por lo menos yo no lo hubiese hecho. Venga, hijo, siéntese aquí porque usted forma parte de mi vida. Algo similar quiere Pablo enseñarnos a nosotros con el uso de este término Abba. El énfasis entonces, queridos hermanos y amigos, el énfasis de los pasajes no está puesto en que llamemos a Dios papito, sino que aunque hayamos sido adoptados, y en términos sociales, la adopción iguala a quien lo es con los hijos habidos en el matrimonio. Y aunque no seamos hijos, entre comillas, legítimos, porque el único hijo, entre comillas, legítimo de Dios es Jesús,
nosotros podemos acercarnos con la misma confianza con la que se acerca Jesús al Padre. ¿Por qué? Porque en Jesús fuimos adoptados por el Padre. En la legislación romana se contemplaban dos tipos de adopción. La primera era la adrogatio. La adrogatio consistía en que un hombre y toda su familia eran adoptados por otra familia, en cuyo caso la familia adoptada desaparecía como ente separado y se fusionaba con la familia adoptante. Es algo así como que yo, que pertenezco a la familia Márquez decida adoptar a la familia Suárez. Se me ocurre. Cuando toda la familia Suárez es adoptada por la familia Márquez, ahora el apellido Suárez desaparece y todos ellos que antes eran Suárez, ahora son Márquez, porque fueron adoptados por la familia Márquez. En este contexto es que podemos entender ahora por qué es que la Biblia dice que hemos sido adoptados y hemos sido incorporados a la familia celestial en Cristo Jesús. Entonces, la primera forma de adopción en el mundo romano era la adrogatio. Y la segunda forma era la adoptio, propiamente dicho. La adoptio era cuando un solo individuo, era adoptado por una familia. Este es un caso mucho más frecuente que el caso de la adrogatio. En estos pasajes, entonces, Pablo, de manera metafórica, nos enseña que por causa de Cristo, es decir, por petición de su Hijo, Dios nos adopta. En este caso, ¿qué ocurre? ¿Un adrogatio o una adoptio? Ocurre una adrogatio, porque toda la familia humana que acepte ser adoptada por Jesús, toda la familia humana ahora pierde el apellido de humano y se constituye ahora en la familia celestial, se une a la familia de Dios. Ahora la familia humana es adoptada por Dios, como lo expresa el apóstol Pablo en Efesios el capítulo 3 y el versículo 15. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud en la oración? Yo no puedo pontificar. Yo no puedo determinar cómo es que tú quieres hacerlo. Simplemente, a partir del texto bíblico, encuentro que nosotros debemos tener mucho cuidado al momento de dirigirnos a Dios en público o en privado. Digamos que en privado sea algo un poquito menos ominoso, pero en público, cuando tú eres el orante y en ti recae la responsabilidad de representar a todo el pueblo delante de Dios a través de la oración, el orante debe tener un claro concepto, debe tener un claro discernimiento de la trascendencia de Dios. Y aunque Dios es trascendente y también es inmanente, acuérdate cómo adoran los ángeles a Dios. De acuerdo al libro del profeta Isaías y a otros relatos y a otros textos en los que se desprende la profunda reverencia con la que los ángeles se acercan a Dios, el profeta Isaías dice que los ángeles cubren sus rostros para acercarse a Dios y pronuncian el nombre santo, santo, santo. Ellos, más que nosotros, que viven en la misma presencia de Dios, pudiesen tener más derecho de decirle a Dios, Abba, papito, pero no lo hacen, porque al vivir en la presencia de Dios, entienden la majestad, la grandiosidad, la enorme trascendencia de Dios respecto a ellos como criaturas. Y si eso ocurre, queridos, en el cielo, en la relación de adoración entre los ángeles y Dios, ¿no crees tú que nosotros debiésemos tener profundo respeto al nombre de Dios al momento de utilizar su nombre en una oración pública? No me parece adecuado que utilicemos el a Dios como si fuese algo papito, viejito, chuchito. No nos queda bien. Dios es Dios. Los ángeles cubren sus rostros.
Satanás oye el nombre de Dios y tiembla. Tú y yo nos podemos acercar confiadamente, como un niño se acerca a su padre. Nos podemos acercar confiadamente al Padre. Nos podemos acercar confiadamente a Dios, pero llamarlo con respeto. Eso no le va a quitar. El que tú le digas a Dios, papito, no significa que vas a tener una mejor relación con Dios. En la medida en que tú comprendes el perfecto carácter de Dios, te va a ocurrir lo que le ocurrió a Moisés. Cuando él ve esa teofanía descrita en el capítulo 3 del libro de Éxodo, él se fascina al ver el espectáculo de una zarza que arde pero que no se consume. Y motivado por esa fascinación, decide acercarse para investigar por sus propios ojos y utilizando sus sentidos, investigar por qué razón la zarza arde pero no se consume. Y justo en ese momento, cuando su curiosidad, cuando él considera que está frente a algo muy humano, es que la voz de Dios lo detiene y le dice, quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Que ojalá nosotros, cada vez que vayamos al altar, cada vez que entremos en ese círculo íntimo, que entremos en la presencia de Dios, que entremos a dialogar con el soberano del universo, podamos ir confiados, pero no ignorando la majestuosidad y el grandioso poder de nuestro buen Salvador. Que Dios permita que esta reflexión te haga a ti reflexionar. No soy quien para indicarte cómo tienes que llamar a Dios, pero la Biblia sí te indica a ti cómo debes dirigirte a Él porque está revelado. Bendiciones.